Miren, Sánchez acaba de terminar de hundir el poco prestigio que queda de España en la esfera internacional tras su paso. ¿Qué ha hecho? Dejar vendida a la OTAN. Es decir, todo el mundo ha dicho efectivamente tenemos que conseguir un mayor gasto militar porque tenemos una amenaza brutal de Irán, porque tenemos una amenaza brutal por parte de las dictaduras comunistas, porque tenemos una amenaza brutal por parte de Rusia, y ha habido un señor que ha decidido que España se dé media vuelta, se quede en una esquina, luego lo vamos a ver, y efectivamente nos están dejando solos, porque él ha decidido que quiere que nos quedemos solos. Pero vamos a escuchar las barbaridades que ha soltado para argumentar esta burrada que acaba de realizar, la enésima por segundo. Escúchenle con una cifra falsa de esto supondría que nosotros nos tendríamos que gastar 350.000 millones. Pero ¿cómo ha calculado él esto? Escuchen, escuchen. Pasar del 2% al 5% de aquí al año 2035 exigiría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales. Y tan ancho que se ha quedado. Miren, ahí estamos viendo las imágenes de cuando tú haces determinadas cosas, ¿qué es lo que te pasa? Sí, el que está ahí poco menos que esperando a aparcar los coches de todos los demás, que le han debido dar las llaves, es Pedro Sánchez, nuestro presidente. Y aquí lo ven, en la última pantomima, esa persona que veían ahí no era público, es un cargo público. Bien, y él va y se pone a dar una rueda de prensa para explicar esto como si estuviese hablando a alguien. Y no había nadie. O sea, esto es para lo que ha quedado Pedro Sánchez. Pero déjenme que volvamos al pedazo de bulo, el enésimo, lanzado sobre los 350.000 millones. Según él, ¿cómo nos vamos a comprometer a un incremento de gasto militar? Bueno, pues señor mío, a lo mejor porque hay enemigos, ¿vale? Claro, él podría responder ya si soy yo y estoy dentro, ¿vale? Sí, por eso lo tenemos que solucionar con unas elecciones. Bien, pero déjenme que les explique la burrada esa del argumento de los 350.000 millones. Venga, la subida del 2,1%, donde está en estos momentos España, del PIB hasta el 5% en gasto militar, supone por año, si se hace instantáneamente, 50.000 millones. ¿Cierto? Hasta ahí todo cierto. Venga, perfecto. Vale, Sánchez, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha mentido y ha dicho que hasta 2032, porque era la primera cifra, ahora se ha extendido hasta el 35, y en aquel momento se hablaba de 7 años, ¿qué es lo que hizo? Cogió y dijo, vale, 50.000 millones por año, 50.000 por 7, con 2 narices. O sea, no sacó el dedo por la ventanilla para predecir el tiempo de puro milagro. Bien, y dijo, 350.000 millones. ¿Cuál es el pequeñito problema? Que no es cierto. O sea, que la inversión, la OTAN nunca nos la estaba pidiendo de golpe, la estaba pidiendo gradual. Y cuando es gradual, el primer año tú lo que inviertes pues son 7.000, 10.000 millones más. El siguiente que inviertes, pues 14.000, en efecto escalón. No lo inviertes todo desde el inicio. Bueno, con 2 santas narices este señor, repito, cogió el dedo chupado, lo sacó por la ventanilla del coche en marcha y dijo, mañana va a haber nubes por el tercio oeste y claros por el tercio oeste. Con 2 santas narices. Bien, lo cierto es que al ser gradual y no instantáneo, en los primeros años se eleva poco más de 7.000, luego pasa a 14 y así se va incrementando, hasta llegar al séptimo año en el 5%. Para colmo, ¿qué ha ocurrido? Que ya ni siquiera va a ser en el séptimo año. Para colmo va a resultar que va a ser en 10 años, con lo cual el cálculo era la chufla mayor del reino. Y para colmo lo había calculado sobre un PIB, encima, ¿cuál va a ser el PIB? Si él no lo sabe, es una cifra móvil. En base a esto, él decidió dar una explicación ante nadie, como han visto en esa rueda de prensa, y decidió que nosotros nos descolgábamos de un acuerdo internacional ante la evidencia de que el bloque contrario a las democracias liberales está avanzando y que hay que hacerle frente. Y si hay que hacerle frente, hay que hacérselo evidentemente con lo militar. Esto no lo ha llevado al Parlamento, esto lo ha pactado con sus socios prosoviéticos y ha mentido a toda la población con el enésimo bulo. Y para colmo, ahí le han visto, lo mandan a una esquina, no me extraña, y da una rueda de prensa delante de nadie. Esto es Pedro Sánchez y su política internacional. A esto nos lleva. A día de hoy no me consta ninguna actividad privada de la señora Cristina Álvarez en la cátedra que codirigía la señora Begoña Gómez. La señora Álvarez nunca dependió de la Secretaría General, nunca fue mi subordinada, nunca fui su jefe, nunca dirigí su actividad laboral. Y nunca has dicho una verdad. Vamos a ver, era secretario general, él, de Presidencia del Gobierno. ¿Qué cargo tenía Cristina Álvarez? Directora de programas de Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Es que es como para volver a poner estas declaraciones. Vamos a ver, perdone, usted es el secretario general, el jefe de la Secretaría General. ¿Y qué era Cristina Álvarez? Directora de programas de usted. No me consta nada. ¿Sabes por qué no te consta nada? Porque había recibido la orden por parte de Pedro Sánchez de que había que sacar un recurso pagado con los impuestos de todos los españoles para que llevara los negocios de Begoña Gómez. Y como habías recibido la orden, efectivamente, ni la veías, ni la ordenabas, ni la controlabas, ni le registrabas las entradas, ni le registrabas las salidas, pese a ser tu obligación.
Bueno, en estas estamos. Ahora vamos a ver algunas declaraciones que dice, esto se va a aclarar, pero vamos, en 10 minutos esto está aclarado. Toma, decisión de la Audiencia Provincial de Madrid respaldando al juez Peinado, que ha decidido pedir la imputación de este señor. ¿Por qué? Porque este señor, dentro de esta innumerable maraña, esta lluvia permanente que tenemos de casos de corrupción, este señor decidió que había que poner poco menos que una especie de esclava a los pies de la señora de su amo. ¿Vale? El amo era Pedro Sánchez, como no, oye, es descripción de Óscar Puente, el puto amo. Bien, y decidió que un recurso que pagamos todos los españoles, en vez de dedicarse a aquello para lo que teóricamente se le había contratado, directora de programas de presidencia del gobierno, estuviera para llevar los negocios de la mujer del presidente. Porque, hombre, ¿cómo no van a tener un esclavo a sueldo? A sueldo nuestro, claro. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Carlos. Miguel Ángel, ahora vamos a hablar con Luis María Pardo. Por cierto, paréntesis, estamos en medio de un golpe contra la justicia brutal, ¿vale? Hay muchas patas de ese golpe a la justicia. El entregarles la instrucción de los casos, quitárselo a jueces independientes para que vaya a fiscales dependientes, es una de ellas. El colar y desvirtualizar por completo la profesión jurídica, la de los jueces, metiendo 1000 sustitutos como fijos y otros 1000 que crean o meten por la puerta de atrás, el hacerlos pasar por un centro público donde, oye, pues si les filtran las preguntas, entrarán los que ellos quieran, etcétera, etcétera, son una parte del golpe. Otra de las partes del golpe es que se están pretendiendo cargar la acusación popular. Si se cargan la acusación popular, casos como este no habrían llegado nunca jamás a los tribunales. Lo digo para que nos vayamos todos concienciando, que por cierto hay, estamos de manifestación. El sábado, vamos a recordarlo, sábado 12:30. Vale, pues por recordarlo, los que vean este programa antes, pues mira, recordatorio y que vayan. Los que lo vean después, pues que manden ánimos o lo que sea, y que se sumen aunque sea espiritualmente. ¿Cómo acaba esta historia, Miguel Ángel? Lo digo porque la petición, es verdad que el escrito, pues bueno, tenía algunas cosillas, bueno, pues como siempre, como lo de cualquier juez, pero el fondo es evidente. Es decir, que a esta persona se la sacó del presupuesto público para atender los negocios es indudable. Que Félix Bolaños mintió cuando le preguntó el juez Peinado si él había sido el responsable de esta contratación, pero si la acabamos de escuchar, le dijo que no le constaba nada, pero si era su jefe. Yo creo que más allá, como decimos, de los aspectos formales, erratas o algún error que haya tenido el juez Peinado, lo importante es que hay un fondo y el fondo al final va a acabar saliendo, es decir, en esa exposición razonada el juez Peinado pide la imputación de Bolaños por falso testimonio, por malversación. Es verdad que el falso testimonio, como todavía no hay una verdad judicial porque no hay sentencia, es un poco precipitado, pero respecto a la malversación yo creo que lo único que le puede decir el Tribunal Supremo es, oiga, pida usted la documentación que nos dice a nosotros que pidamos a Bolaños, lo pide usted y cuando usted la tenga nos lo manda ya todo. Eso es lo que creo que puede suceder. Pero lo que es indudable es que todo lo que dice el juez Peinado respecto a los indicios delictivos de malversación contra Bolaños está completamente respaldado y además es que, como decías... Y ese es el fondo. Efectivamente, o sea, para que la justicia haga justicia se tiene que ir al fondo. Eso y el fondo de la justicia es que ha habido una comisión de delitos evidente. Y ha sido muy oportuna, Carlos, la resolución que tú decías de la Audiencia Provincial de Madrid, donde respalda esa tesis de que se han podido desviar fondos públicos en ese presunto delito de malversación con esta asesora de Begoña Gómez, que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y que se ha dedicado a ser la recaudadora, la que recogía la pasta para la señora Begoña Gómez. Por cierto, si se inicia una investigación, lo que tampoco se puede descartar es que la propia Begoña Gómez haya malversado también. Hombre, nos ha fastidiado. Porque claro, aquí está el responsable de la contratación, Bolaños, pero su jefa directa era Bolaños tenía un jefe, ¿no? Digo, que se llama Pedro Sánchez, que claro, me da que algún interés debía tener en que su mujer tuviera un asistente para este tipo de business. Pero bueno, vamos a ver, a Bolaños, atención, 2 pasajes, lo que dice y en lo que ha acabado. Esa tranquilidad absoluta que tengo se ha visto totalmente reafirmada cuando he leído la exposición motivada porque no se sostiene por ninguna parte. Contiene unos errores de bulto fácilmente comprobables mediante la propia declaración que es pública, que se filtró a los pocos días de que yo la hiciera. Y por tanto, pues mi sorpresa ha sido total con esta exposición motivada, aunque sinceramente no hay nada. ¿No hay nada? Pues la Audiencia Provincial de Madrid te acaba de sacudir un zascantó la cara con este tipo de cuestiones de muchísimo cuidado, porque ha dicho que hay de todo. Pero bueno, vamos a escuchar más, atención. Y si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una y que deje pasar unos días porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea, pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas. ¿Qué crees que va a pasar?
que el próximo en esta lista, porque tiene ahí una dura competencia. Está Ángel Víctor Torres, que quiere adelantarse, está Francina Armengol, que también quiere adelantarse, está Félix Bolaños. Vamos, no les falta uno en la lista de preimputados. El fondo de la cuestión, que es que Bolaños creó o contrató como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia a una señora que no iba a ejercer esa labor, y que Bolaños sabía que la función de esta señora iba a ser el ser esclava prácticamente de Begoña Gómez. Eso es, vamos, innegable. Además, cada vez que sale negándolo, todavía yo creo que ya el efecto que genera es el contrario, porque mienten tanto que además cuando hacen estas negaciones tan tajantes no deja de ser una confirmación. Luego veremos cómo, porque en la justicia a veces hay cosas que son muy obvias y muy evidentes, pero hay que demostrarlas. Tengo la curiosidad también en el asunto de la malversación, si no se vaya a beneficiar de la reforma que hicieron para los golpistas, del delito de malversación. Porque esto es parecido al golpe. Este es el golpe de Begoña, pero quiere decir que no ha habido, hay que demostrar enriquecimiento personal. Y claro, y esto me lleva a decir, es un ejemplo del daño que está haciendo Sánchez y de la importancia de la manifestación del sábado, que tú has dado ya varios motivos. Se acaba de aprobar la amnistía. Es una manifestación en defensa de la justicia y, por lo tanto, contra Cándido Conde Pumpido, que a veces motiva más manifestarse contra algo. Pues que quede claro, porque el mayor ataque a la justicia en España es la aprobación de la amnistía, y luego también están todos los casos de la invasión de competencias del Supremo, en los SERE, que se quieren cargar la justicia, insisto, es que es así. Efectos ya que estamos viendo. Es probable que se puedan librar del delito de malversación por la reforma que se hizo para contentar es que además a los esa reforma, que es una aberración, porque dice que si no te llevas el dinero directamente a tu bolsillo, dice no, directamente no, te lo llevas indirectamente. Porque yo estoy convencido de lo que ha ocurrido aquí. Lo que ha ocurrido aquí es obvio. Llega Begoña Gómez. Si tienen alguna duda sobre su capacidad para gestionar negocios, escuchen un solo vídeo de ella. A los 3 segundos pueden desconectar porque se les han despejado todas las dudas. O sea, no es que no fuese capaz de gestionar un negocio, es que es posible que tenga problemas para darle un botón en un ascensor. Bien, explicado este pequeño detalle, a partir de ahí, ¿qué les ocurre? Que si Pedro Sánchez quería que su mujer tuviera determinados negocios, porque el matrimonio presidencial es así, pues necesitaban un asistente. ¿Qué hicieron? Cogerlo. ¿Para qué está la Administración? Para usarla. ¿Para qué está el Tribunal Constitucional? Para invadirlo. ¿Para qué está Hacienda? Para usarlo como me dé la gana, para torturar a los contribuyentes. ¿Para qué está la Administración por debajo de un dictador? Pues para hacer lo que hace un dictador, un régimen de terror. Eso es lo que hace. ¿Y qué hicieron? Coger una persona y se acabó. Entonces yo estoy convencido que Félix Bolaños, lo que tiene que hacer él es denunciarlo. Félix Bolaños fue el mandado por Pedro Sánchez de, oye, cógeme por ahí a tal. Es más, no te preocupes que no lo seleccionas, que ya te va a decir mi mujer quién es. Y se trajo una compañera de trabajo de Grupo Inmar. Es que es así de tosco, es así de asqueroso. Pero bueno, vamos a ver. Declaración de Pilar Alegría, atención a lo que dice, y luego quiero que nos cuente la realidad de lo que ha ocurrido en esta instrucción, una de las personas que de hecho lo lanzó, Luis María Pardo. Máxima tranquilidad, conocemos perfectamente esta instrucción y por tanto lo de hoy es un capítulo más, con lo cual por parte del Gobierno de España y en este caso también por parte del Ministro de Justicia, tranquilidad máxima. Cada vez que dice Pilar Alegría tranquilidad máxima, les caen 3 imputados. Así que tranquilidad máxima, de 3 en 3. Venga, Luis María Pardo, ¿cómo estás? Pues aquí, escuchándoos atentamente, un placer. Luis María, responsable de Justicia Europa, responsable de que casos que la Fiscalía amañada ha pretendido que no llegaran a la justicia, pues gracias a las acusaciones populares llegasen, persona combativa en esto, bendito sea Dios, y persona que ha tenido que ver y lanzar esta instrucción. Lo digo porque Pilar Alegría vuelve a insultar al juez Peinado y le trata de prevaricador. O sea, si es algo más en la instrucción, señora Pilar Alegría, o sea, usted conocimientos jurídicos sabemos que tiene pocos, pero lo que está diciendo es que se ha prevaricado. ¿Cómo que una más en la instrucción? ¿Qué es lo que habéis visto, Luis María, en la instrucción? Porque yo lo que he visto es insultos al juez, acusaciones y calumnias, bloqueos a vosotros, intentos de que no avanzara la instrucción, fugas de Begoña Gómez, querellas contra el juez, utilización de la abogacía del Estado para atacar al juez. Yo eso es lo que he visto. Por cierto, lo que he visto es todo eso en una órbita pestilente de evidente y presunta corrupción por parte de Begoña Gómez. Porque si alguien tiene dudas de que ha utilizado recursos del Estado en beneficio propio, que se lo haga mirar en la mejor óptica del planeta. No, es así y además
Estabais hablando de la malversación propia o apropiativa, pero no hay que olvidarse de la malversación de uso, que es cuando se destinan los recursos públicos fuera del fin legítimo por los cuales tenían que haber sido usados, y por eso se encuentra esa pieza separada contra María Cristina Álvarez Rodríguez, que hay que recordar que nace de una investigación de periodistas de investigación y de tribunales y de las acusaciones populares. Por cierto, el señor Bolaños debería tener la boca callada, porque lleva casi un año diciendo que en el procedimiento de las diligencias previas 1146, las que se siguen contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, no había nada, era fango, era, bueno, pues una elucubración de la extrema derecha, de la ultraderecha, etcétera, etcétera, y hoy en día tenemos no menos de 8 resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, el órgano superior del juez Peinado, que avalan la instrucción. La última se ha conocido hace escasas horas, en las cuales se desestimaba precisamente el recurso que se había interpuesto por parte de María Cristina Álvarez Rodríguez y todas las demás defensas, incluido el Ministerio Fiscal politizado, que ejerce de defensa tanto de María Cristina Álvarez Rodríguez como de Begoña Gómez, es decir, tienen dos defensas, y la audiencia le da un rapapolvo porque le dice que ese teléfono es público, que ese teléfono es de Moncloa, que puede investigar porque la labor del juez de instructor hasta ahora y hasta que entre esa ley Bolaños puede seguir haciéndolo, y que tiene que investigar qué es lo que ha sucedido. Y respecto de la exposición razonada que va contra Bolaños, ya se ha dedicado el Ministerio de Justicia y Notario Mayor del Reino a lanzar los bulos que nos tienen acostumbrados de que él no dijo lo que dijo, que lo que dijo no dijo lo que llegó a decir. La cuestión es que si se escuchan las grabaciones de la pregunta del señor Peinado y lo que responde él a lo que se ha dicho que ha respondido, deja y difiere mucho. Yo creo que la exposición razonada del juez Peinado es una buena exposición razonada. La gente va siempre a los detalles, a los errores, a las comas, a los acentos, o errores que son salvables, porque a veces son errores que pueden cometer los jueces, que también son personas, y yo estoy convencido de que en las próximas horas, en los próximos días, lo subsanará. Con el tema del funeral, que se han querido, bueno, mofar del juez y tal, pues yo creo que no. Yo creo que al máximo, como ha dicho Miguel Ángel, lo que va a suceder es que si ve el Tribunal Supremo que todavía se podía haber seguido la instrucción, cosa que es normal en la exposición razonada, podrá devolverlo, podrá decirle, exacto, pida usted esta diligencia, y en el caso de que no sea concedida, por cierto, que la lleva pidiendo al Palacio de la Moncloa, y el Palacio de la Moncloa y presidente del gobierno responde lo que le da la gana. Luis María, por resumir este caso, el caso Begoña Gómez, que desde mi punto de vista tendría que tener alguna pata adicional, porque yo echo de menos una pata que es la de la Organización Mundial de Turismo, donde su marido y presidente del gobierno le regala una sede por 75 años a Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, y a partir de ese momento el secretario general de la OMT se convierte en el acompañante estrella de los negocios, llevándola a firmar acuerdos de negocios con ministros africanos, asambleas internacionales de la OMT, por países africanos para cerrar negocios. Hombre, que es que venía de un regalo previo del marido de una sede gratis por 75 años más 24,4 millones. Pero bueno, quitado eso, que por lo que sea todavía no han decidido hincarle el diente, tenemos, bien, el tema de Air Europa, donde es evidente que Begoña Gómez estuvo intermediando desde el primer momento con reuniones privadas, mientras una empresa veía cómo se incrementaba y nadie dudaba de que le iban a dar un rescate y pasaba de 400 a 475 millones. Tenemos chats del presidente del gobierno, llamadas del presidente del grupo de la compañía Begoña Gómez para desbloquearlo, tenemos la transcripción de los mensajes de los intervinientes, reuniones en San Petersburgo, tenemos de todo. Bien, tenemos el tema cátedra, que se crea después de llamar y tirar de las orejas directamente hasta Moncloa al rector de la Complutense para que le regale la dirección de una cátedra a una persona que a duras penas pasó el bachillerato, y se quedan tan anchos. Tercero, tenemos el tema software, donde se sabe que a determinados proveedores con una altísima dependencia de la regulación de Pedro Sánchez se les apretaron las tuercas para que le pagaran un software que se lo acabó quedando en utilización privada para su business privado 100%, porque creó una sociedad con dos narices con el mismo nombre que la cátedra de la Complutense. Cátedra que, por cierto, se llenaba como se llenaba, a golpe de influencia y lléname alumnos, porque es que aquí no viene ni Perry. Bien, y tenemos el caso Asesora, que es este último. Lo digo para que la gente se centre y no piense que esto es lo único. No, 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 esto es una de las patas. Te lo pregunto directamente, ¿tú crees que Bolaños efectivamente acaba imputado y en breve? Que acaba imputado, estoy convencido. En breve, ya eso son palabras mayores, pero que tiene ahí, o que hay indicios para que pueda acabar investigado, yo creo que sí que los hay y que son sólidos. Ahora bien, en el plazo de tiempo, yo ahí ya que sea breve, eso yo sí que lo descartaría.
¿Y el caso de Europa? ¿Tú crees que la pata a Europa se le da permiso definitivamente a Peinado, al juez Peinado, para que tire adelante con toda la fuerza? El caso de Europa será investigado por el Tribunal Supremo. Vale. Que podría ser la causa por la cual ya apunta a Bolaños porque sabe que va a acabar en el Supremo y total, voy a por una persona aforada porque de esa manera ya acaba todo en el Supremo. Puede ser, pero yo lo veo más por el caso Koldo y Ya. la próxima declaración de Santos Cerdán y lo que vayan a declarar entonces José Luis Ábalos Meco y Koldo García. Vale. Aclarado, Luis María. Por cierto, que un abrazo enorme. Esperemos que no salga adelante esa porquería de reforma que es antijudicial. Esperemos que se os siga permitiendo hacer vuestro trabajo, que es en beneficio de todos. Y esperemos que si sale adelante y siguen con el golpe contra la justicia, cosa que me temo, que el siguiente gobierno se encargue de desbaratar toda esta barbaridad y nos devuelva las bases de una democracia, básicamente. Un abrazo enorme, Luis María. Un abrazo y estaremos este sábado, como has dicho, apoyando al Poder Judicial en esa manifestación que han convocado delante del Tribunal Supremo. No tenía ninguna duda. Luis María, un abrazo enorme. Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo resumiendo esto. Félix Bolaños, el burócrata reincidente, el primer ministro de Justicia al que la justicia pide imputar por malversación y falso testimonio, claro. Pues eso. Claro. Bien, déjenme que resumamos muy rápido lo que aparece en esa exposición razonada, lo que da como hechos probados, porque son hechos probados, ¿vale? Y luego juzgan ustedes y me dicen si hay suficiente base probatoria o indiciaria como para imputar a Félix Bolaños, que por cierto es uno de los grandísimos autores del golpe contra la justicia. Eso debería ser ya suficiente como para que este señor pasara por los tribunales. Bien, frases textuales y literales. Que la investigada Cristina Álvarez fue nombrada como personal eventual para ser directora de programas el día 18 de junio del año 2018. ¿Quién estaba al frente del departamento que la nombra? Félix Bolaños. Probado. 2. Que no se realizó ningún tipo de proceso de selección. Bien. ¿Por qué? Porque la había recomendado Begoña Gómez. Probado. Que efectuó múltiples trabajos privados de la esposa del presidente del gobierno, la también investigada Begoña Gómez Fernández. Probado. ¿Este era el cometido de su trabajo? ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué tenía un cargo público que no era el de asistente o esclava de? Vale. 4. Que dicha actividad de la esposa del presidente del gobierno estaba siendo difundida públicamente y era conocida por sus superiores, incluido Félix Bolaños. Probado. 5. Que el nombramiento de Cristina Álvarez fue realizado por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que comandaba Félix Bolaños. Probado. Todo esto es lo que aparece en ese escrito. Vamos a seguir. 6. Que entre esas personas se encuentra Félix Bolaños. Obvio, era el jefe, como para no estar ahí. Que Félix Bolaños, bajo juramento, atención a esto, manifestó que el nombramiento de Cristina Álvarez lo hizo otra persona. ¿Saben lo que ha ocurrido? Que esa otra persona, que se llama Raúl Díaz Vilas, ha dicho que, y un churro muy gordo, que él no intervino para nada, lo ha dicho en 2 ocasiones, en 2 días diferentes, en sede judicial, que él no es el responsable de esa contratación. Vamos, que Félix Bolaños ha mentido como un bellaco. Venga. 8. Que ese hecho, aquí lo ponemos, fue negado por dicha persona, Raúl Díaz Silva, en 2 ocasiones, 14 y 28 de mayo de 2025. Y que consecuentemente Félix Bolaños, ministro de Justicia y notario mayor del reino, cuidado, estando bajo juramento y en una diligencia judicial, hizo un falso testimonio. Esto es lo que dice el escrito. Si alguien, Félix Bolaños, Pedro Sánchez, Pilar Alegría, Óscar Puente o alguno de todos ellos es capaz de negar esto, pues esto es la base para la imputación de Félix Bolaños. Y esto va a misa, son hechos probados, Raúl. Sí, pues no hay más preguntas, señoría, ¿no? Que se iría visto para sentencia. Es evidente, es demoledor. O sea, sí. Yo sé que ellos han pretendido dar una sensación que si había un error, lo que estaba diciendo Luis María Pardo, en el folio no sé cuánto, oiga, mire, esto es verdad, pues ya está. En vez de Begoña Gómez, del padre de Begoña Gómez, ahí pues la errata, no estaba el padre. Así que se les borró la expresión del padre de. Si nos quieren hacer pensar que el juez Peinado está tan loco de pensar que se ha muerto Begoña Gómez, pues... Pero precisamente que la defensa sea tan ridícula y tan endeble de fijarse en errores de tipografía y no en el fondo de la cuestión, es porque en el fondo de la cuestión no tiene defensa. No tienen ninguna porque defensa. Ha mentido y ha contratado a esta señora para hacer un trabajo que no es el que le corresponde a su cargo. Y ya está, y eso es indiscutible. Es que además ellos están haciendo un argumento, y es que siempre ha habido una persona de protocolo para controlar el papel. Pero no era directora de programas del secretario. Y no llevaba los negocios privados. Claro, es que cierto, esto... ha habido casos. Efectivamente. No recuerdo, Espinosa, la mujer de Zapatero, pues es cierto que tenía un asistente pues, y que incluso se llegó a publicar y
y hubo cierta polémica, pues que le acompañaba a veces cuando viajaba al extranjero, a la ópera y esas cosas que le gustaban, pero no era la directora de programas era un encargado de protocolo. Hay o dos en algunas claro. ocasiones diplomáticos de las embajadas al país al que bajan o personal de esa embajada también puede hacer esa labor. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Se ha creado un cargo ficticio para colocar a una amiga sin proceso de selección, Exacto. simplemente por ser amiga de esta señora y para encima trabajar en la actividad privada de esta señora, para trabajar en la cátedra y en el Africa Center. Vamos, que se estaba ahorrando. Si tú quieres un empleo tuyo, y lo te hizo lo pagas. Bolaños, y Bolaños sabía desde el primer momento que contrataba a una amiga de esta señora para este trabajo y le llamó directora de programas. Ya está. Lo cual, por cierto, Raúl, encima le permitía a ella firmar como miembro de presidencia del gobierno. Claro. Que cuando tú llamas para pedir dinero, como hizo ella, hombre, impresiona mucho más que pongas presidencia del gobierno que pongas amiga de Bego. ¿Sabes? Impresiona bastante más. La resolución de la Audiencia Provincial es tan firme y tan contundente que dice que Cristina Álvarez estará impulsando el plan delictivo de Begoña Gómez. El plan delictivo de Begoña Gómez. O sea, hasta dónde hemos llegado la mujer del presidente del gobierno, con ese plan delictivo. Y claro, es que la cuestión es que no era una cuestión anecdótica, no es el favor que te hace una amiga. Cristina Álvarez estaba integrada en la estructura de negocios de Begoña Gómez y por eso la Audiencia Provincial de Madrid es tan firme. Y luego una pequeña reflexión, es que Bolaños, como Pedro Sánchez y como el gobierno, son el gobierno de la mentira, están acostumbrados a mentir 24/7, pero se les olvida que cuando están delante de un juez eso puede tener consecuencias y cuando mientes delante de un juez te pueden acusar por falso testimonio y eso es lo que le pasa a Bolaños, que se cree que está en el Congreso, en el Senado, en Ferraz, con sus colegas, mintiendo a todos los borregos que le siguen, pero claro, delante de un juez te dice, oiga, que a mí usted me miente y vais para adelante, se acabó. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque. Santos Cerdán más acorralado que nunca. ¿Se acuerdan? No hay nada, no hay nada. Dios bendito.